de la alumna Ana María Montiel Piñera y el tutor Joaquín Gómez. Ana María, cuando tú quieras puedes comenzar. Sabes que tienes 20 minutos para la exposición y 10 minutos para las preguntas que te haga el tribunal. Sí, Pedro, tienes que darme permiso. Ya lo tiene, ya lo tiene. Bueno, pues buenas tardes. Con la venida del tribunal me dispongo a defender mi proyecto de investigación titulado Obsolescencia o falacia programada, tutorizado por Joaquín Gómez Bastida. En el índice se pueden encontrar las partes constitutivas de esta investigación. En primer lugar, encontramos la justificación. A modo de justificación, podemos decir que la obsolescencia programada es un problema a nivel global que viene dado por el consumo excesivo de aparatos electrónicos, junto con la creciente programación de la corta vida útil de sus productos. Esta investigación surge ante mi interés desde la perspectiva de los consumidores y los problemas que pueden causarle este tipo de sucesos. Es un problema que nos afecta a todos directa o indirectamente, ya que además de crear gastos innecesarios en la economía de nuestro país, también influyen bastante en nuestra salud. Por otro lado, la sociedad en su conjunto es una gran consumidora de productos electrónicos, ya que actualmente es un elemento indispensable en nuestro desarrollo de la vida, tanto académicamente como en nuestro trabajo, entre otras disciplinas. Normalmente suele ser breve el tiempo que lo solemos tener debido a factores que promueven o incitan a su cambio. A continuación podemos ver los residuos electrónicos, o dicho de otro modo con las siglas RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Este suceso se ha ido incrementando debido a factores como el consumo indebido de aquellos que solo miran por su interés propio, junto a las campañas dirigidas para elevar las ventas de las grandes empresas y la rápida producción de las mismas, provocando una creciente acumulación de residuos electrónicos. Algunos autores afirman que estos productos, como ordenadores o móviles, normalmente suelen acabar en países del tercer mundo, violando así el Convenio de Basilea de 1989, que tiene como objetivo proteger tanto al medio ambiente como a la salud de los habitantes de cualquier país. En tercer lugar, encontramos el apartado de smartphones. Los smartphones más vendidos, según un estudio de la empresa Counterpoint Research en 2019, fue en primer lugar la marca Apple, en segundo lugar Samsung y en tercer lugar Oppo. Este ranking se dispone de una manera teniendo en cuenta sus características que poseen y la manera en la que son llamativas a los ojos de los compradores, incluyendo sus innovaciones y sus tecnologías. En cuarto lugar, encontramos la economía. La obsolescencia programada ha impulsado la economía de manera notable y las marcas se han engrandecido contando con el engaño de los consumidores, con una fecha determinada de caducidad sin previo aviso. El mantenimiento de un producto en el mercado tecnológico. Cabe mencionar también la imposibilidad de algunos compradores de a pie a no poder acceder a ciertos productos electrónicos por sus bajas remuneraciones. Ante esto se planteó un problema principal de investigación que se formuló con la siguiente pregunta: ¿cómo repercute la obsolescencia programada en los hábitos de compra del consumidor? Ante esto se propuso un objetivo general, el cual estaba representado por la siguiente estructura: estudiar las consecuencias y la repercusión a la hora de las decisiones de compra y consumo de la obsolescencia programada en los determinados ámbitos del dispositivo electrónico. Y tras esto se elaboraron dos objetivos específicos. El primero de ellos consistía en averiguar por qué motivos o causas los compradores sustituyen o renuevan los productos electrónicos, y el segundo de ellos fue investigar la repercusión que tiene la obsolescencia programada en nuestros hábitos de compra y en el medio ambiente. Tras esto se elaboró un marco teórico por el cual se pasaron por los diferentes puntos. El primero de ellos fue el origen de la obsolescencia programada, los cambios sociales, la acumulación de residuos electrónicos
y los tipos y formas de obsolescencia programada que tenían de manifestarse. Siguiendo en esta línea, encontramos el origen de la obsolescencia programada así. Este término tiene un gran recorrido histórico, puesto que encuentra sus orígenes en la revolución industrial y es un gran comienzo de un movimiento que le daría la vuelta al mundo. Situamos a Thomas Edison como el inventor de la bombilla. Creó este objeto con la finalidad de que tuviera una vida duradera y útil, pero el miedo de los empresarios a que sus ganancias disminuyeran por la larga duración de las primeras bombillas y, por tanto, la bajada de las ventas de estos productos ocasionó la obtención de un producto aún más frágil, programado para tener una vida más corta en la década del 1920. Si inicialmente la bombilla duraba 1500 horas en 1881, finalmente terminó durando 1000 horas en 1924. Posteriormente podemos observar los cambios sociales, los podemos situar básicamente en la segunda y la tercera década del siglo XX, ya que Europa se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial, las décadas en la que se implantaron nuevas políticas económicas y más tarde, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, se intentó recuperar dicha economía. En Estados Unidos podemos fijar nuestra vista y observar los primeros usar y tirar. Como consecuencia de la llegada masiva de emigrantes de emigrantes europeos en el siglo XX, esto fue posible al reducir los costes de producción. Por ejemplo de ello es la empresa Kleenex, que principalmente empezaron a hacer máscaras para evitar en la Segunda Guerra Mundial y actualmente suelen ser creadores de productos de papel higiénico. Siguiendo en esta línea, miramos la acumulación de residuos electrónicos. Con el paso de los años se han ido masificando estos desechos por todo el planeta. Países como Nigeria, Ghana o la India son los claros ejemplos de las ciudades vertedero. Cuando un producto deja de ser utilizado pasa a llamarse residuo, con lo cual no puede volverse a utilizar, lo que provoca que se vuelvan a tener que fabricar nuevos recursos y extraerlos al mismo tiempo. Cabe mencionar que hay componentes en los aparatos electrónicos que no son tóxicos principalmente, pero cuando pasan a no formar parte del dispositivo pasan a serlo de manera bastante abundante. Ejemplo de ello es el plástico, el vidrio o el telgopor, que no son sustancias biodegradables, por lo tanto, si no se reciclan, podrían tardar más de 100 años en desintegrarse. De ahí la importancia de alargar todo lo posible nuestros productos electrónicos. Ejemplo de ello podemos poner la gran masa de plástico que inunda el Océano Pacífico. Respecto a los tipos y formas de obsolescencia programada, encontramos las siguientes. La obsolescencia de función, que básicamente consiste en sustituir un producto por una mejor función y por tanto promueve el deseo de su compra. En segundo lugar, la obsolescencia de calidad, la obsolescencia de deseo, la obsolescencia incorporada, tecnológica y psicológica. A continuación, entramos en el apartado metodológico. Encontramos el enfoque metodológico, seguido con instrumentos de toma de datos y que no serían posibles sin el contexto y los participantes. En primer lugar, como he mencionado antes, el enfoque metodológico fue de alcance exploratorio y con un enfoque cualitativo. Los instrumentos de toma de datos se utilizaron mediante 3 cuestionarios de opinión que fueron repartidos en contexto y participantes en 3 grupos diferentes. El primer grupo fue dirigido hacia los alumnos de primero y de segundo de bachillerato del IES Los Albares y se obtuvieron finalmente 112 respuestas. El segundo grupo estaba compuesto por docentes y se obtuvieron finalmente 80 respuestas, y el tercer grupo estaba compuesto por comercios de la localidad de Cieza y se obtuvieron 11 respuestas. Las etapas de esta investigación son las siguientes. En la primera etapa o fase preparatoria se elaboraron las encuestas y se seleccionaron a todos los participantes de ellas. En la segunda etapa se repartieron dichas encuestas junto a la corrección de las mismas y una verificación mediante un pretest
antes de lanzar el instrumento en la tercera etapa con el análisis de datos, donde se recogieron los datos obtenidos mediante dichas encuestas y finalmente en la etapa 4 se analizaron los resultados y se elaboraron las conclusiones pertinentes respondiendo al problema de investigación y a dichos objetivos generales y específicos. Con respecto a los resultados, encontramos las encuestas de los alumnos. En primer lugar, las marcas de electrónica consideradas las mejores por los alumnos fue en primer lugar Apple, con un 55%, seguida de Xiaomi con un 21% y de Samsung con un 13%, siendo estas tres las más relevantes. El tiempo máximo de duración que estimaron nuestros alumnos fue más de 3 años en un 46% y entre 2 a 3 años de ahí para abajo la mayoría. Con respecto a la consideración de la basura electrónica, el índice de opiniones incidió en los puntos 4, 5 y 6, teniendo en cuenta que el 1 era nada y el 6 era mucho, siendo el 5 el mayor con un 37,5%. En segundo lugar, encontramos las siguientes gráficas. En la primera, el 37% de los encuestados no estaba al tanto del término de obsolescencia programada, mientras que el 34% sí que lo estaba. La influencia de las marcas con respecto a la compra, el 52% declaró que tal vez en algún momento se había sentido influenciado, mientras que un 41% no le importaba qué marca utilizar. Con respecto al buen uso y el cuidado de un dispositivo electrónico, el 51%, más de la mitad, consideraba que cuidar su dispositivo electrónico alargaba de manera notable su duración. Con respecto a los resultados de las encuestas de los docentes, podemos observar que en la primera encuesta el 73,8% conoce el término de obsolescencia programada, siendo muy poca la cantidad que nunca ha oído hablar de ello. Las marcas electrónicas que fueron consideradas las más importantes fueron con un 55% Apple, seguida de Samsung con un 16% y de Xiaomi con un 14%. La consideración de la basura electrónica que generaba más contaminación de lo habitual, teniendo en cuenta que 1 era mucho y 6 era nada, el índice se centró en los puntos 1 y 2, siendo el más elevado con un 36%. A continuación, en la siguiente diapositiva podemos encontrar más resultados de las encuestas de los docentes. En la primera gráfica se preguntó ¿cuál es considerada que es el nivel de ingresos de su unidad familiar? Pues más del 50% respondió que su economía media era media y el 41% que era media alta, siendo con un 4% de manera igualada alto y medio bajo. Con respecto a la duración media que ha podido llegar a tener un producto electrónico, el 61% consideraba que era más de 3 años, siendo el 38% de 2 a 3 años. Con respecto a las encuestas de los comercios, se realizaban las siguientes preguntas. ¿Qué marca electrónica suele ser la más elegida por los compradores? Pues ante esta pregunta, la más elegida por los compradores según los comercios era la marca Xiaomi con un 45,5%, seguida muy cerca con la marca Samsung con un 36,4%. Ante la concienciación de la contaminación que supone cambiar un producto electrónico en los comercios, consideraban que una gran cifra, que es 64%, no eran conscientes de lo que suponía cambiar un producto medioambientalmente. Los productos electrónicos más solicitados eran los móviles de manera notable con un 72,7%, siendo de manera igualada las tablets, los relojes electrónicos y los televisores. Siguiendo en esta línea, encontramos los tipos de negocios que fueron encuestados, siendo el 37% negocios de tecnología y el 36% de telefonía. Con respecto al incremento de las ventas debido a la situación actual originada por el COVID-19, el 55% declaró que sí que había un incremento de las ventas debido a esta situación actual. Con respecto a la siguiente pregunta, ¿cree que existe una gran relación entre la capacidad económica de una persona y la marca electrónica que finalmente compra?
el 73% dijo que sí que había una cierta relación, mientras que el 9% declaró que no. Ante las conclusiones, el objetivo específico 1 que fue planteado fue el siguiente: averiguar por qué motivos o causas los compradores sustituyen o renuevan sus productos electrónicos. Pues a esto se llegó a la conclusión de que el motivo fundamental por el cual los compradores cambian o renuevan sus productos electrónicos es porque este aparato se rompe y deja de funcionar, junto a la velocidad de crecimiento de los avances electrónicos, aunque a su vez afirman que un buen uso y cuidado puede alargar su vida útil notablemente. Ante el siguiente objetivo, que es el objetivo específico 2, investigar qué repercusión tiene la obsolescencia programada en los hábitos de compra y el medio ambiente, se obtuvo la siguiente conclusión. Los consumidores declararon la existencia de una gran influencia social de las marcas respecto a la compra final de su dispositivo, incitado por las campañas de marketing y estrategias de venta. Cabe resaltar también que la posición acerca de las existencias del impacto medioambiental se queda prácticamente centrada en una opinión unánime. El fuerte impacto medioambiental con la correspondiente generación de contaminación. Cabe resaltar además que existe un amplio desconocimiento del paradero final de nuestros dispositivos. Con respecto a la pregunta del objetivo general, ¿cómo repercute la obsolescencia programada en los hábitos de compra del consumidor?, fueron las siguientes conclusiones. La repercusión medioambiental y económica es evidente, puesto que los encuestados han corroborado que es así. Esta conclusión está respaldada al mismo tiempo por los artículos que se han consultado a lo largo de toda esta investigación. Podemos observar también la gran influencia que causa la obsolescencia programada en nuestra economía, en lo que concierne a la hora de la compra y la sustitución de nuestros productos electrónicos, y en la forma además de nuestro uso de aparatos electrónicos, ya que se han convertido cada vez más en unos elementos indispensables tanto para nuestro trabajo como para nuestra educación. Con respecto a la perspectiva de futuros trabajos, hemos llegado a la conclusión de que en un futuro trabajo se podría poner en práctica un análisis más exhaustivo de aparatos electrónicos, estudiando su durabilidad y su funcionalidad y aumentando también la muestra de los encuestados. Además de ello, se podría elaborar un estudio sobre las técnicas de campañas publicitarias en mayor profundidad, con respecto a las grandes marcas, para atraer a sus compradores e introducirlos en una cadena más amplia de consumo. A continuación se muestra alguna de la bibliografía encontrada durante toda esta investigación. Y finalmente quiero agradecer principalmente a mi madre y a mi padre por la oportunidad y la fuerza que siempre me han brindado, a mi tutor Joaquín Gómez Bastida por acompañarme en este periodo tan importante de mi etapa y confiar siempre en mí y poder contar con tu paciencia. A Pedro Peinado por introducirnos tanto a mí como a mis compañeros en el mundo de la investigación y hacerme crecer tanto como persona como académicamente. Y a Celia, mi hermana, por aportar luz en los momentos tan complicados de estos 2 años. Y a continuación me pongo a disposición de las preguntas del tribunal. Muy bien, Ana María, fenomenal, enhorabuena. Le doy paso a tu tutor, a Joaquín Gómez. Bueno, yo me siento emocionado después de tanto tiempo de trabajo, después de más de 1 año y medio de trabajo y de esta presentación, que ha sido el culmen del esfuerzo que Ana ha hecho, que ha sido un esfuerzo encomiable. Yo quisiera destacar aquí que este trabajo ha estado en constante cambio. Siempre y en todo momento, Ana ha tenido presentes las sugerencias que yo le he hecho e incluso esta presentación ha ido mejorando las conclusiones que quedaron redactadas en el trabajo inicial, porque queríamos o debía quedar patente a través de una buena redacción unas conclusiones contundentes, claras y precisas. Y yo creo que después de haber visto el resultado final de esta presentación ha quedado suficientemente atestiguado. Yo quisiera destacar una vez más la capacidad de mejora, de trabajo y de entrega
que Ana ha experimentado a lo largo de este año y medio de trabajo. Quiero felicitarte, Ana. Gracias. Lo ha hecho ya Isabel, pero quiero felicitarte públicamente aquí y ahora por esa progresión personal tuya en este trabajo y además como alumna del Bachillerato de Investigación. Gracias a ti. Gracias, Joaquín, y enhorabuena a ti también, ¿eh? Ana, la verdad es que el trabajo muy bien, estupendo. Llevamos una tarde de tecnología pura, ¿eh? Vemos que estamos súper rodeados de tecnología, es indispensable, al mismo tiempo nos preocupa y además tenemos que reflexionar sobre el cambio que hacemos de nuestros dispositivos porque la obsolescencia muchas veces nos incita a ello y desde el punto de vista medioambiental es preocupante, ¿no? A mí me gustaría que me explicases con detalles, si es posible, qué es eso de la obsolescencia de deseo. Vale, pues Isabel, básicamente la obsolescencia de deseo consiste en el deseo de seguir las modas o las tendencias que la sociedad va imponiendo sin que el producto en sí hubiera tenido ningún tipo de defecto previamente o deficiencias técnicas. Esto también puede ocurrir por la aparición de una nueva faceta tecnológica o de nuevas incorporaciones de un producto, lanzamientos de nuevos productos de las marcas junto a las campañas de publicidad que estas mismas hacen. Así que hay muchos factores que influyen en la obsolescencia del deseo y que yo creo que actualmente todos, inconsciente o conscientemente, somos muy partícipes de ella. Muchas gracias, Ana María. La verdad es que sí, tienes toda la razón, ¿eh? Muchas veces nos crean ese deseo por el cual cambiamos, sin necesitarlo. Bien, paso la palabra a Manuel. Hola, hola Ana. Hola. Qué contenta se va a poner tu hermanita cuando te vea. Celia. Nada, mi pregunta va muy relacionada con la de Isabel. Yo me gustaría que me dices tu opinión también sobre si a la hora de comprar cualquier producto tecnológico, pues la gente piensa más en la obsolescencia o en el deseo. ¿Qué piensas tú que tiene más impacto, ¿no? A la hora de comprar? Pues ¿Cuál es tu opinión? Es decir, si fueses a comprar un producto. Vale, esta pregunta me la he planteado yo muchas veces a lo largo de esta investigación. Yo, hablando desde mi punto de vista de compradora, yo peco mucho de las tendencias y de las modas y de los nuevos lanzamientos de las marcas. Creo que habría que mirar esto hasta un cierto punto porque, como he hablado en mi proyecto, esto debe de cambiar porque está sufriendo un cambio medioambiental y más ahora es un tema muy, muy actual el tema del cambio climático y creo que los aparatos electrónicos son una pieza fundamental para el cambio de ello y si alargamos más este periodo podríamos reducir mucho más la contaminación y poner ahí nuestra pequeña ayuda para poder reducir esto. Así que yo creo que mayormente nosotros y más los jóvenes nos solemos fijar más en la obsolescencia de deseo. Gracias. A ti. Vale, pasamos la palabra a Pedro, paso la palabra a Pedro para que te haga una pregunta. Hola, permíteme que creo que el nivel que tienen nuestras exposiciones, ya llevamos 2 años demostrándolo, son muy altas y voy a tirar un poco de orgullo y casi más altas que ciertos TFM o que muchos TFM que estamos viendo en muchas universidades, de los que yo soy testigo. Entonces, tengo criterio para decir eso y en cuando se defiende o cuando un tribunal habla a un graduado sobre su TFM, pues también valora en parte el proceso y qué es lo que ha hecho muy bien Joaquín. Y yo que he sido protagonista en primera persona, me gustaría citar a un alpinista que subió varios 8000 en el Himalaya, que decía que mientras no bajas de un 8000 no te pertenece, que mientras tanto tú le perteneces a él. Y yo creo que esta frase viene en alusión a los momentos difíciles que ha pasado Ana. Y quiero ponerla como ejemplo de no rendirse, que ahora ya el 8000 Ana es tuyo
y que en muchos momentos muy difíciles que tú le perteneciste a él, no dejaste de subir y no dejaste de bajar y confiaste más en ti, gracias al apoyo seguramente de tu familia y de tu tutor, y que ahora, tras bajar, ya tienes el 8000 en tu currículum. Así que déjame que muestre mi admiración por ese afán de superación y de llegar hasta aquí. Y lo hago de forma bastante emocionada. Y me alegro mucho por los dos, porque me consta que Joaquín ha puesto bastante más que trabajo profesional en esta historia. Yo, como usuario intensivo de nuevas tecnologías y como renovador habitual, en este trabajo creo que incluso, Joaquín, para el futuro había que contemplar una faceta de la obsolescencia que me gustaría saber tu valoración científica respecto, después de haber analizado datos. La obsolescencia de software llega a influir en el cambio, es decir, damos tiempo para cambiar cuando el software ya no nos vale. Es decir, yo compro un ordenador y es tan grande la evolución de la informática que ya mi aparato, aunque funcione bien, no soporta el software anterior. ¿Eso crees que es uno de los motivos de cambio, o ni siquiera le damos tiempo al software a que cambie, sino que cambiamos antes por lo que tú decías, por las modas, porque queremos cambiar o porque se rompe el software? ¿Qué va antes? Vale, pues con respecto a tu pregunta, Pedro, yo considero que hay dos formas de plantearse este tema. Desde mi opinión personal, como he dicho antes, yo también compro productos electrónicos y a mí también ha llegado un momento que un aparato electrónico pues ya no permitía descargarse nuevas aplicaciones, nuevas mejoras. Esto yo considero que no debería ser válido. A ver, hablo desde el punto de vista refiriéndonos a la contaminación, más que nada, porque si hablamos desde un punto de vista económico, obviamente los empresarios van a decir que es bastante necesario que la economía se mueva y cambiar estos productos electrónicos. Entonces, principalmente, respecto a los resultados obtenidos, mayormente es por el deseo de cambiar. Sí que hay otras formas de cambiar, como tú has dicho, de la pérdida de capacidades, pero mayormente yo creo que el resultado mayor ha sido el del deseo. Muchas gracias. A ti. Muy bien, Ana María, pues, ¿quieres añadir algo más? Pues nada, que muchas gracias a todos por estos 2 años y que aunque hayamos tenido nuestros más y nuestros menos, pues hemos aprendido todos un poco, ¿no? En todos los sentidos, y que estoy muy agradecida. Me emociono. Pues nada, muy bien, felicitarte. Enhorabuena a ti y al tutor. Muchas gracias por tus palabras, Isabel.